Bueno, eguerdi on denoi edo, bai, eguerdi on, bai, gehiera bazkaldu. A todas y a todos, damos comienzo a esta comisión. Frakinaren ILP-aren tramitazioa dela eta eskatu ziren agerraldiei, eta hasteko kontatu nahi nizueke nola dagoen agerraldien kontu hau. Batetik, balaudelako agerraldien eskarietan, kasu batzuk, esan digutenak, ez dutela etorri nahi, edo dutela etortzeko asmorik, edo eskertzen dutela, baina ez direla etorriko. Eta beste kasuren batean, imposibilidadea ona etortzeko. Orduan, jakin dezazuen, alegin bat egingo dugu, oiei, bideokonferentzia eskaintzekoa. Ez dakigu exactamente den ezin dutela etorri, edo nahiago duten eta hori denaren erabili duten arrazoia. Edo zein kasutan, saiatuko gea bideokonferentzia eskaintzen. Gainera kasuren batean, oso urrutira eramanten gintuztelako, hau da, apirilaren ira bukaeran arte, egun bat bera ere etzeukatelako, eta iruditzen zitzaigun, hilabete bat eten daukitzea agerraldi bategatik gehitxo zala. Orduan, informatikariek esan digute posible dela, bideokonferentziaentzia Alberto ez dula inoiz egin, baina ikasiko dugu bide hontan, eta aleginduko gara eskaintzen bideokonferentziaren bitartez egitea. Eta esan dutenak ezetz, berezik izuek eskatu duzutelako, Rene Javier Santamaria eta Iñaki Lasagabaster izan dira. Bai, Rene biek eskatu zenuten. Eta Iñaki Lasagabaster. Eta esan duena ezin duela bidaiatu da frantzesa... Eta esan duena ezin duela bidaiatu da Frantzesa Biliani. Da esan duena ezin duela etorri Euskal Herrira. Que no está fincada aquí eta que no puede viajar aquí. Eta beste bat, Mariano Marzo, uste da? Mariano Marco. Hori eskaini egingo diotugu orain, hasta informatikoekin hitz egin arte, jakin arte era posible, ez naiz atrebitu eskaintzera. Ja esan digute baietz eskainiko diogu, eta bestea apirileko ez dakize data eman diguna da Mariano Marzo. Oan, karo, iruditzen zitzaigun, apirilaren bukaera arte itxoin behar izatea, gauzak asko atzeratuko zituela eta ez zitzaigun eskainiko diogu orain biei. Eskainiko diogu bai Francesca Bilianiri eta bai Mariano Marzori, eta oraindik erantzunean zai gaude Manuel Peinadorena eta Iñaki Arraterena. Iñaki Arratek ez digu erantzun, debería ser de los más fáciles, urakoa dalako, baina ez digu erantzun, eta Manuel Peinador ere ez da besteekin, ari gara hilaren 10ean, hilaren 16 eta hilaren 23. Ari gara barajatzen, las pocas horas que había libres, dana aitortu behar badizuet, kalendarioa dago de aquella manera. El calendario está de aquella manera. Konforme eukitzen ditugun gauza garbiago, baina gutxienez 10ean arratsaldean egongo direla agerraldi batzuk, hori kontemplatu, sí que va a haber las comparecencias. Eso hay que contemplarlo. Jakiten ditugunean gauza gehiago, ya aldugunean gai ordena eta dana les daremos el orden del día, etc. Bueno, hasten gara, agerraldiarekin, agerraldikoak bereziki ez zaten hemen denbora gure gauzetan gehiagi galdu. Eta lehen da bizi ongietorria emango diet biei, bai Mikel Oterori eta bai Iñigo Lezari, ongietorriak batzorde hontara beste behin ere, baita lehenengo aldia porque no es la primera vez que comparecen en este Parlamento y esto no es nada malo, no lo tomen como hain justu ere frakin arautzeko herritarren lege ekimena bultzatzearen aldeko batzorren ordezkariak dira beraiek, eta beraien agerraldia Dani Maeztu Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak eskatu zuenez, lehendabizi Maeztu jaunari. Daremos la palabra en primer lugar para situar la comparecencia. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todos y muchas gracias por su presencia. A Mikel Otero oso labur, eskin finean uste dute dakigula nun gauzen eta zertarako gauzen hemen. Y para que nos hemos venido aquí, por una parte, hay una iniciativa legislativa popular que se ha aprobado a trámite eta momentu honetan zuzenketak egiteko epeak dagoen estamos en plazo de enmiendas, pero se ha cortado efectivamente porque el Partido Nacionalista y el Partido Popular han considerado que se hicieran unas comparecencias en torno a este tema. Guretzako logikoena izango litzateke lehenengo eta bilentzutea herri ekimen legegile hori sustatu han fomentado esta iniciativa legislativa popular. En primer lugar son los que han fomentado esta iniciativa y hay que escuchar por lo tanto su opinión en esta conferencia y en la misma manera también porque en el reglamento interno cuando no se da opción cuando de participar a los fomentadores
agerraldiak egiteko epe hau, uste dugu logikoa de comparecencia nos parece lo más lógico es que tengamos la comparecencia de los promotores en primer lugar. A partir de ahí únicamente en este sentido decir que quedamos en la espera de su opinión, que es lo que nos solicitan a los políticos, en este caso a los grupos parlamentarios, porque promocionaron, comentaron una iniciativa legislativa popular, que es lo que nos piden, que es lo que efectivamente opina la sociedad en torno a este tema, y más o menos de la experiencia que tienen en el tema o desde la práctica o desde lo que han trabajado ellos, cuáles son las últimas noticias y cuál es la situación en estos momentos del fracking a nivel mundial y la incidencia a nivel de actividad práctica que tiene esto también en la comunidad autónoma vasca. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor maestro. Tiene la palabra a continuación Miquel e Íñigo, cuando ustedes quieran. Vale, kaixo. Egunon. Buenos días. Bueno, aurkezpena gaztelera izango da, bakarrik. La presentación va a ser en castellano, únicamente quiero hacer una introducción en euskera para agradecer al señor maestro A.H. Bildu por facilitarnos la opción de dar nuestro punto de vista, y nosotros hoy intentaremos ser breves y de acuerdo a esto tenemos tres objetivos. En primer lugar, nosotros vemos que efectivamente todos los firmantes de la iniciativa queremos defender sus intereses, y nos parece que efectivamente la mejor manera es el segundo punto, es decir, explicar, aunque sea someramente, el tema del fracking actualmente, porque cada vez está más patente este fraude. Y en tercer lugar hablaríamos argi ustea edo argitaratzea nola gobernuak eta bai alderdi jeltzaleak hemen eta bai alderdi popularrak Madrilen frackingaren ze nolako bultzadak ematen ari den. Beraz, horrekin jartuko dugu. Como decía, bueno, pues al final se nos invita a nosotros un poco como comisión promotora, ¿no? Y entendemos que la legitimidad que podamos tener nosotros aquí no es nuestra estrictamente, sino es precisamente de ese número de firmas que es un poco lo que tenemos encima de la mesa, y creo que no deberíamos olvidar en ningún momento. Entonces, ya que hemos venido, vamos a aprovechar para, intentando hacer una intervención bastante breve, contar 3 o 4 cosas, porque entendemos que a nivel internacional el fracking está dando algunas noticias, y traer un poco las novedades, como siempre hemos intentado hacer, y siempre nos ha parecido interesante que quede aquí constancia de las advertencias que nosotros vamos haciendo. Pero evidentemente después nos centraremos un poco más en cuál está siendo el proceso de la ley, y sobre todo poniendo el foco en casa, qué es lo que se está haciendo, porque últimamente se están dando bastantes pasos y nos están preocupando mucho, y de alguna manera queremos dejar también aquí constancia de la denuncia que venimos a hacer. Vale, pues ¿qué hay de nuevo con el fracking? Pues hay unas cuantas cosas, ¿no? En realidad, que ahondan o que insisten, entendemos que en lo que nosotros venimos hablando desde hace 3 años. A mí, independientemente de que ahora se esté discutiendo sobre una posibilidad de ley aquí, no me gustaría que perdiéramos en perspectiva de lo que es el fracking y de lo que supone el fracking, y he traído simplemente una muestra de eso. Es una réplica de una infografía que apareció en el New York Times hace 2 o 3 meses, en el que se ve como sobre una superficie de aproximadamente la mitad del territorio de Álava, es decir, sobre 1.568 kilómetros cuadrados, todos esos puntos amarillos pequeñitos que se ven, esos son la cantidad de pozos que se han hecho en los últimos 8 años, vamos a decir, pero básicamente en los últimos 3 años, ¿no? Y ahí se ve como lo que en superficie es una serie de puntos, por debajo de la superficie se convierte en esas perforaciones horizontales y en esa utilización de la fracturación hidráulica. Es de esto de lo que estamos hablando cuando estamos hablando del fracking, y yo creo que esta estampa no se nos debe olvidar en ningún momento.
Y también cuando estemos hablando de los perjuicios medioambientales que tiene, me gustaría que no quedara en el olvido este tipo de cosas, porque últimamente se centra mucho en sobre si está científicamente demostrado que si los acuíferos están contaminados o no, y independientemente o más allá de eso, estamos viendo cómo cada trimestre están millones de litros de fluidos están siendo derramados en Dakota del Norte, por ejemplo, por poner un lugar ahora mismo. Entonces, bueno, me gustaría que lo tuviéramos eso presente. Y otra cosa que me parece importante que tengamos presente cuando estemos hablando de la iniciativa legislativa popular es que hablemos de este informe, porque yo no voy a empezar ahora a hacer un repaso de todos los males que tiene el fracking, ni mucho menos, porque para eso ya ha hecho el mejor trabajo que hay hasta la fecha el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, que después de 4.500 horas de estudio, con más de 20 responsables de diferentes departamentos, bueno, en el 17 de diciembre de 2014, pues publicó, digamos, este informe, que tenía la siguiente conclusión principal, ¿no? Que nos decía, y lo leo entero porque me parece como un canto al principio de precaución, al principio de cautela que tanto se habla aquí y que tampoco se aplica. Y dice: el cuerpo de la información de este informe de salud pública demuestra que hay incertidumbres significativas sobre los efectos nocivos en la salud del fracking, incertidumbres sobre la probabilidad de su ocurrencia, incertidumbres sobre la efectividad de las medidas de mitigación que se están tomando para prevenir los daños a la salud y el medio ambiente. Mientras no se determine científicamente el alcance del riesgo para los habitantes de Nueva York, ni se determine si esos riesgos pueden ser manejados convenientemente, no procede realizar el fracking en el Estado de Nueva York. Y tras la lectura de este informe, los responsables políticos del Estado de Nueva York han decidido que van a prohibir el fracking. No es el primer estado que lo prohíbe, Vermont ya lo prohibió hace un par de años, pero es una prohibición muy importante porque la mitad de Nueva York está asentada sobre el famoso yacimiento Marcellus, y es importante, entre otras muchas cosas, porque nos pone delante del espejo. Y también es importante, me gustaría remarcar hoy la presencia de Javi Carro aquí, porque, si no recuerdo mal, en su día tuvimos un debate cuando en las jornadas de gas no convencional en abril de 2012 vinieron los reguladores neoyorquinos. Creo recordar que a Javi Carro, que en ese momento hablaba por el PNV, le parecía interesante las posturas que traían los reguladores de Nueva York. Pues bien, el resultado de los pasos que han dado los reguladores de Nueva York ha sido la prohibición del fracking. Una prohibición del fracking que recientemente también Tasmania está dando pasos, Escocia está dando pasos, Gales está dando pasos, Bulgaria y Francia se mantienen sus 13. O sea que es cada vez más la gente que se está sumando a estas prohibiciones, ¿vale? Y después, como tercera última cosa acerca de las cosas internacionales, digamos, me gustaría también traer a colación, porque este estudio era un estudio que era muy esperado, del geólogo canadiense David Hughes, que es, digamos, el estudio más completo, entiendo yo, sobre lo que es la rentabilidad de los pozos y de los yacimientos y demás, y esto salió en octubre del 2014, es decir, está calentito, tiene 3 meses nada más, en la que, bueno, nos da una visión un poco más realista de lo que nos estaban dando otro tipo de agencias. Y partiendo del análisis que hace David Hughes, yo quiero recordar aquí 4 cosas. Primero, que ahí, como se puede ver, una diferente escala de colores, hay una zona que es de sweet spot, core areas, las zonas más productivas, digamos, y como cuando nos vamos alejando de ahí, los yacimientos empiezan a ser menos productivos. Esto, que no es en ningún caso baladí, porque muchas veces los cálculos sobre las previsiones de gas siempre se hacen sobre los primeros pozos, es decir, sobre los más productivos geológicamente, nos está llevando a una situación en los propios yacimientos de Estados Unidos bastante curiosa, que mucho antes de los previstos están entrando en declinación, y ahí, como se puede ver en esa línea roja de puntos, cada vez se están haciendo más pozos, pero los picos productivos ya están llegando y en muchísimo menos tiempo del que estaba previsto. Barnett Shale, que era la joya de la corona, es donde se estaba mirando Hidrocarburos de Euskadi cuando fue a buscar las técnicas del fracking, está en declive productivo desde hace casi 3 años, y Haynesville, que era el yacimiento que hace 3 años estaba siendo más productivo, a pesar de que lo siguen perforando mucho más, ya la producción ha disminuido un 46% desde el pico productivo. Con lo cual, las conclusiones que saca David Hughes en el informe es bastante inquietante, porque dice que el pico de la producción en Estados Unidos va a llegar en el 2016 y que para mantener esa curva, que es una curva en declive desde dentro de muy poco, van a ser necesarios otros 130.000 pozos
a través de fracturación hidráulica iba a tener un coste de la operación de 910.000 millones de dólares, con lo cual los números son bastante inquietantes. Unos números que empiezan a cantar mucho, y ya en junio de 2014 Standard & Poor's nos avisó que había analizado las empresas perforadoras y decía que no reunían las condiciones para recibir los créditos. En ese momento yo creo que no se le hizo mucho caso, pero a raíz de lo que está pasando en el mundo del petróleo las cosas se están complicando mucho y ya el Wall Street Journal nos está diciendo en enero de este año que se está sacando el petróleo a través del fracking solamente a través de aumentar la deuda, y las empresas fracturadoras llevan 200.000 millones de dólares de deuda acumulada, lo que está empezando a provocar, con la bajada del precio del petróleo y demás, que las compañías estén entrando en bancarrota. Ahí os he puesto como ejemplo el acta de bancarrota de la empresa WBH, y esto es algo que está empezando a ser habitual porque no es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, esa rentabilidad económica de la que se hablaba pues está completamente cuestionada. Tanto es así que a estas alturas las gráficas lo demuestran claramente. Esa es la gráfica de las torres activas de perforación en Estados Unidos y estamos viendo cómo desde octubre, noviembre han tenido una bajada completamente espectacular, algo que no se veía en unos 50 años. Con lo cual, entendemos que la parte de burbuja que tenía el fracking, que lo denunciamos 1000 veces, está empezando a quedar bastante demostrada en Estados Unidos, mientras aquí se sigue hablando de las bondades que puede tener el asunto. Incluso, y esto tiene 2 o 3 semanas nada más, la empresa petrolera British Petroleum, en su informe anual, lo que nos dice es que es improbable que los factores que han provocado la producción en Estados Unidos se reproduzcan en ningún otro lugar, y concretamente se está refiriendo a Europa, sobre todo, como hace en las páginas siguientes. Por lo tanto, la reproductibilidad de lo que ha pasado en Estados Unidos es complicada. A pesar de eso, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero me parece que hay que remarcarlo porque las cifras cantan muchísimo. En Polonia se habló de que había gas para 300 años en el 2011. El resultado en el 2015, después de haber puesto la alfombra roja a la fracturación, es que hay 63 pozos que han sido perforados, en 13 se ha hecho fracking y el más productivo no llega ni al 30% de la producción necesaria para ser viable, y se han ido las compañías principales, ya las últimas que quedaban se han marchado, solo quedan empresas estatales y alguna empresa menor, digamos, ¿no? Y ya vamos acercándonos y vemos como aquí el lobby Shell Gas España sigue trabajando duro, pero pues evidentemente pues en el lobby de Shell Gas España está, bueno, hasta hace nada ha estado Hidrocarburos Euskadi, ya no está, pero está su socia EICO o Petricor, Euskadi Cooperative, y las otras dos, las dos empresas que cotizan en bolsa de este conglomerado empresarial, como de intereses, digamos, son BNK Petroleum y Sanleon Energy, que fijaos un poco cómo es la evolución de su cotización en bolsa. Evidentemente no es la gráfica de unas empresas que estén especialmente bollantes, ¿no? A pesar de ello, acaba de ser la semana pasada, la canadiense BNK Petroleum ha pedido emplear el fracking en 12 pozos de Burgos, sobre lo que podíamos hablar, pero bueno, igual se nos escapa un poco del territorio, pero desde luego es interesante. Ya centrándonos un poco en cómo está el panorama estatal, bueno, tenemos cuatro cositas para decir. Y es, bueno, que ahora parece que hay como un debate, ¿no?, de quién y cuándo va a empezar la fiesta, ¿no? O sea, hubo un momento en el que parecía que iba a ser Hidrocarburos Euskadi en la que estaba a la cabeza, y ahora parece que Hidrocarburos Euskadi no está tan a la cabeza, aunque nosotros esto lo cuestionemos un poco, ¿no? Esto lo recogía El País cuando salió, y nos explican cómo la empresa BNK Petroleum, los permisos Sedano y Urraca, que por cierto pilla parte del territorio de Comunidad Autónoma Vasca, aunque los pozos en concreto que han pedido están en 2 municipios de Burgos, que ahí están Fuentes, Medina de Pomar, bueno, la zona de Villarcayo, y después Sedano y Soto y Merindad del río Vierna. Y nos llamó la atención también que en ese momento, y esto lo vamos a destacar hoy varias veces, que las declaraciones que se le pidieron al Ente Vasco de Energía, y ahí lo he puesto subrayado, ¿no?, que es esa, que tramita también un pozo en Burgos, el pozo Angosto A y demás, decía que va un paso por detrás, ¿no? O sea, ahora parece que no es, bueno, al Ente Vasco de la Energía, digamos, no le da tanto orgullo ir por delante, ser pionero en el fracking, sino que ahora parece que hay un poquito como de vergüenza, y lo que hace es decir, vamos un paso más atrás.
Pero ese paso atrás no lo tenemos del todo claro, y esta es una de las preguntas ya concretas que teníamos hoy, porque veíamos como en el Boletín Oficial del Estado, que salió el 22 de diciembre, es decir, hace nada, nos contaba cómo se había pedido para los pozos en Araunidos, es decir, para meter el informe de impacto ambiental, que terminaba el plazo en mayo, se había pedido una ampliación de 9 meses y tenían hasta el 26 de febrero de 2015 para meter ese mismo estudio de impacto ambiental que se supone que BNK ha metido ahora mismo en Burgos. No sabemos nada de esto, entonces nos parece importante saberlo. Es decir, si Hidrocarburos Euskadi ha metido ya los estudios de impacto ambiental o han vuelto a pedir otra ampliación, y cuál es el motivo que les lleva a pedir esa ampliación sobre unos informes que en su día dijeron que ya tenían hechos. Nos parece importante también destacar, porque sabemos que la ley de la que se habla aquí va a tener algo que ver o algo que chocar con las leyes que se hagan en Madrid, pues nos parece importante también hacer un apartadito sobre lo que está haciendo el Partido Popular en Madrid, porque está siendo, a nuestro entender, bastante grave. ¿Vale? Tenemos por un lado, y esto, bueno, vamos, esta foto que pongo aquí y esas declaraciones que son reales, aunque parezca lo contrario, sin meses nos hace de introducción, ¿no? El ministro Soria en su día, cuando hablaba de que el fracking sirve para extraer gas enquistado en las rocas, por eso se llama gas esquisto. Sin más, es un poco como lo que demuestra es lo que sabe esta persona de este tema. Pero en cualquier caso no nos importa tanto las declaraciones puntuales que pueda hacer el ministro, siendo serias y siendo graves, sino lo que está pasando entre bambalinas, ¿no? O sea, ya se ha modificado una ley, una vez la ley de hidrocarburos, en la que ya se hablaba de la fracturación hidráulica como una técnica habitual, que eso es lo que ha dado después pie a que el Tribunal Constitucional eche para atrás la ley de prohibición de Cantabria. Y otra cosa que está haciendo ahora mismo, que lo tiene aprobado, pero bueno, tiene que pasar por el Parlamento, es otra nueva modificación de la ley de hidrocarburos, en la que se está haciendo algo que nosotros entendemos que tiene bastante que ver con un chantaje. Es decir, se está cambiando la fiscalidad, digamos, a las extracciones de gas y petróleo, y lo que se pretende es, en ciertas condiciones, derivar una parte del dinero de impuestos a comunidades autónomas y ayuntamientos, y después ya directamente dar entrada a los propietarios de los terrenos como posibles beneficiarios de un cierto porcentaje de la venta del gas que salga. Evidentemente las empresas están aplaudiendo esto con las orejas, y según BNK, cuyo responsable ha admitido que aún desconoce el alcance de la reforma, esto supondrá un beneficio de entre 2 y 4 millones por cada pozo. No para el propietario del terreno, sino a repartir entre todos los propietarios de los terrenos que quepan o que estén dentro del permiso de explotación. Con lo cual, hemos hecho unas cuentas así un poco por encima. Evidentemente es el chocolate del loro, pero parece que esto puede hacer de bálsamo, digamos, frente a la oposición feroz que están mostrando los habitantes de las zonas a las que se quiere someter la perforación. Y otra cosa también que seguramente habrá pasado desapercibida, nos parece importante decir que el gobierno del PP en Madrid ha metido por primera vez el impulso a la investigación y explotación de hidrocarburos dentro como parte de una línea de acción estratégica dentro de la estrategia de seguridad nacional, con lo cual nos parece que estos son ya palabras mayores, y la verdad es que es un asunto que nos da bastante miedo. No sabemos en Madrid las cosas cómo van a ser, y esta es otra de las cosas que queríamos decir aquí, ¿no? Al calor de las elecciones europeas de mayo del 2014, varios compañeros que están varios grupos que están en la pelea contra el fracking en el Estado acercaron una proposición en la que se pedía un compromiso a los partidos políticos para firmar para prohibir el fracking si llegaran a gobernar. Y bueno, pues los resultados los tenemos ahí, son bastante evidentes. Hay aproximadamente 20 partidos políticos, de los cuales aquí están representados EH Bildu y el PSE, dentro de PSOE y Amaiur, digamos. Y vemos toda la lista de partidos que se han comprometido a firmar, y entre los no firmantes, lo cual yo creo que también nos da alguna señal de por dónde van las cosas, están el Partido Popular, el PNV, UPyD, Convergencia y Unió y UPyN. Vale. Entonces, ese es el panorama que tenemos
a día de hoy. Vale. Y nosotros sí queríamos hacer una mención específica a la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco, porque entendemos que, bueno, que es hora ya de poner negro sobre blanco y entendemos que se está haciendo, pues eso, he cogido el título prestado de un libro, ¿no? El delicado arte de mantener el equilibrio en el columpio, que me gustaba mucho, y quiero hacer un pequeño repaso sobre distintas declaraciones que se están haciendo, que sí, que no, que sí, que no, y esa es otra de las segundas cuestiones que queremos resolver, no sé si hoy, porque me temo que no va a ser fácil, pero desde luego sí alrededor de la iniciativa legislativa popular, porque entendemos que más allá o más acá del debate jurídico que pueda haber alrededor de la ley, hay un debate político y un posicionamiento político que no se está dando y que se debe dar ya. Cuando hablamos del delicado arte de mantenerse en los dos lados, bueno, no podemos más que hacer una pequeña compilación de declaraciones, que esta es una que a mí personalmente me emocionó en su día cuando salió, cuando Álvaro Iturricha, concejal de Gasteiz, hizo un artículo en su blog que decía que la fase de exploración, investigación, no es más que el caballo de Troya para colarnos la explotación. Decía, neguemos la licencia social, apelemos al principio de precaución y obliguemos a quien tienen responsabilidades públicas a decantarse a favor o en contra y a dar las explicaciones oportunas. Algo que desde el movimiento contra el fracking aplaudimos todo lo que pudimos, porque nos parecía que se decía exactamente lo que había que decir y en los términos en los que había que decir. Esto era alrededor de la campaña electoral del 2012, de la que después Iñigo Urkullu resultó lehendakari. Esto es el 9 de octubre, 3 días después de la manifestación en Vitoria contra el fracking y poco menos de 2 semanas antes de las elecciones. El titular era: nuestra postura sobre el fracking es ni explotación ni exploración. Pero después, cuando desarrollaba el artículo, había letra pequeña. Y una vez más se ponía en mayúsculas: ni explotación ni exploración con ninguna técnica, llámese fracking o llámese como se quiera, si no garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental y no respeta los rigurosos estándares de protección de los bienes ambientales. Y también decía: ahora bien, para nosotros es la ley, es la normativa existente la que establece los límites de actuación, y está claro que la ley, la normativa existente, ya protege totalmente esos espacios de cualquier intervención que pueda suponer un peligro. Es decir, fracking no, si hay peligro, pero si hay peligro o no, se hace a través de la normativa existente, que es suficientemente garantista. Es decir, nos la jugamos a los estudios de impacto ambiental, o eso es lo que entendimos. También poco más adelante, según iban tomando cargo los consejeros, pues también Arantxa Tapia defendía la investigación, pero no la utilización del fracking, porque las técnicas que actualmente se emplean no garantizan la protección del medio ambiente. Y es curioso, porque esto es algo que en diferentes declaraciones del PNV no se ha terminado por aclarar, porque se dice una y otra vez que el fracking no garantiza la protección del medio ambiente y, sin embargo, se defiende la investigación, cuando todos sabemos que la investigación se hace utilizando precisamente esa técnica de fracking que no garantiza la protección del medio ambiente. No debía de quedar muy claro, dentro de las propias filas del partido, cuando Gorka Urtaran, candidato del PNV a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, decía que reclama a su partido que se deje de ambigüedades con el fracking y muestre con claridad su rechazo a esta técnica de extracción de gas no convencional. Y alude a la incompatibilidad del fracking con la conservación del medio ambiente, la salud y nuestro modelo territorial. Es un asunto lo suficientemente importante como para tener una posición política clara. Una vez más, nos parece frases de sentido común que son para estar de acuerdo. Pero el mismo día, Xabier Aguirre dice que Urtaran se ha equivocado en el fondo y en la forma. En el fondo, porque el partido sí tiene una posición respecto del fracking. Nosotros hemos dicho desde hace tiempo alto y claro que con la actual técnica de fracturación hidráulica, no a la explotación del fracking. Un mal día lo puede tener cualquiera, se refiere a Urtaran. Es decir, no a la explotación. Vale, yo ahí entiendo que no a la explotación, sí a la exploración, una vez más. Esto era al calor también de las elecciones municipales. Pero como hay quien dentro del gobierno o en sus instancias derivadas, digamos, tiene las cosas muy claras, está trabajando muy fuertemente con el tema. Entonces yo creo que una de las mejores pistas nos las dio Javier Zarraonandia hace nada, en unas jornadas a las que ahora voy a hacer referencia, que es el director de Energía del Gobierno vasco, entendemos que alguna responsabilidad ha de tener, en el que hablaba que dentro de las directrices estratégicas dentro del campo de la energía, que es de lo que le estaba hablando, en la energía primaria,
una de las directrices estratégicas es la exploración de gas no convencional. Una vez, exploración de gas no convencional con las técnicas, de las mismas técnicas que estamos hablando. Y cuando parece que las cosas vuelven a estar claras, volvemos a tener la confusión. Ramiro González, que es candidato a diputado general, la semana pasada, hace 2 como mucho, dice con toda la contundencia del mundo, dice: creo que la técnica del fracking es una verdadera barbaridad que no tiene sentido ni lugar en un territorio como el nuestro. Tengo muy claro que no debe de haber fracking, pero también tengo muy claro que hay que hacerlo desde el Parlamento Vasco. Digo otra vez, pues me estoy volviendo loco. Porque evidentemente es lo mismo que decimos nosotros. O sea, hay que tener claro que el fracking es una barbaridad y también que hay que hacerlo desde el Parlamento Vasco. Entonces, esta ensalada de declaraciones, ya más que el dedicado arte de mantener el equilibrio en el columpio, nos parece el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? En el que depende del momento electoral y la persona que habla, nos está diciendo una cosa u otra cosa. Pero haciendo otro análisis, que es un poco el que queríamos hacer nosotros, para ver un poco desde el gobierno vasco qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se está dejando hacer, cuando menos, porque yo creo que hay que dejar ese beneficio de la duda, pero también es importante porque tiene una responsabilidad política después, ¿no? Sobre todo, o qué se está haciendo o qué se está dejando hacer tanto al Ente Vasco de la Energía, tanto a la Dirección de Energía como a Hidrocarburos de Euskadi, que creo que es importante. Es decir, que al final, más allá de la ensalada de declaraciones que nos tiene a todos todo el tiempo con esta confusión, pues la cosa va más, o sea, yo creo que hay que centrarla más en las obras, ¿no? En lo que se está haciendo. Y hay unas cuantas cosas importantes que sí que se están haciendo. Es, primero, evitar que los pozos de fracking tengan una protección ambiental. Los primeros pozos de fracking que quiere hacer Hidrocarburos de Euskadi son los pozos en Ara 1 y 2, y este es el perímetro sobre el que se estaba tramitando la declaración de Montes de Vitoria como parque natural, y esto es la protección que se va a quedar al final, que es una pequeña parte. ¿Vale? Y esto es algo curioso porque esta protección medioambiental de los parques de Vitoria podía echar al traste, digamos, esos 2 primeros pozos, ese punto estratégico, por lo visto, para Hidrocarburos de Euskadi. Y aquí me parece importante traer a colación aquello que en su día dijo Andoni Erquiaga en las Juntas Generales en las Juntas Generales. Esto es un vídeo que creo que hizo Nerea Gálvez, que se lo hemos robado, pero que en lo que nos importa, a ver si consigo que se escuchen las declaraciones, porque hay unas declaraciones que aquí son muy importantes, yo creo que son muy importantes. Por eso mismo nosotros, pues bueno, no nos parecería mal que se pudiera explorar. Nosotros consideramos, uno, que tenemos que saber qué recurso energético tenemos y, en consecuencia, que se pueda explorar, pero no en cualquier sitio. De ahí las zonas de exclusión. Estas zonas de exclusión está claro que serían zonas del acuífero de Subijana y su zona de recarga, zonas del acuífero del Cuaternario y su zona de recarga, y montes naturales de Vitoria, espacio natural protegido. Es un poco con lo que quería que os quedarais. Vale. Bueno, esa es la primera, ¿no? Evitar que haya una protección medioambiental que podía dar problemas para ese estudio de impacto ambiental. La segunda, evidentemente, que se puede hacer o no desde el gobierno vasco, es el suministro o el corte, ¿no?, de suministro presupuestario, ¿no? Y si no tengo entendido mal, y bueno, pues venimos también a comprobar a ver si esta información es cierta, hay 22 millones de euros comprometidos para el 2017 en lo que entendemos que es pues el primer dinero que se va a utilizar para hacer fracking en Euskadi. Es decir, que desde el gobierno vasco esto se podía haber cortado y no se ha cortado, sino que se está potenciando. Y otra cosa que veníamos yo diría casi a denunciar hoy, ¿no?, que el Ente Vasco de la Energía se está encargando mucho de intentar darle la vuelta mediáticamente a lo que está pasando, ¿no? Se ha dado una sesión informativo-formativa, una sesión de 3 horas, en la que se ha explicado las bondades del fracking a través del Ente Vasco de la Energía. Es curioso porque de este tipo de cosas nosotros al final nos terminamos enterando, porque la oposición al fracking es tan grande que en todos los lados hay gente que se opone al fracking, entonces nos van avisando.
Y entonces dijimos, bueno, pues si el EVE me está interesado en dar esa formación, pues entendemos que nosotros también podemos dar esa formación, pero por lo visto nosotros no podemos dar esa formación y el EVE sí le está dando, ¿no? Y otras cosas que se están también intentando poner en marcha, Asociación Vasca de Periodistas también, lo mismo, el EVE intentando colaborar, intentando, ¿no?, a través de invitar a las personas que favorecen o que están diciendo que hay que hacer fracking y demás, Luis Muñoz y Javier Valdés de Hidrocarburos Euskadi y Eloy Álvarez del Instituto Vasco de la Competitividad Orquestra de la Universidad de Deusto. Bueno, intentando, esta en concreto no salió porque no había quórum, no había interés suficiente por lo visto. Pero bueno, entendemos que se está poniendo en marcha a través del EVE, no sabemos si a través del EVE o desde más arriba o más abajo, una maquinaria mediática también para intentar contrarrestar la resistencia una vez más. También se ha potenciado, digamos, la implantación del fracking a través de patrocinar unos eventos completamente tendenciosos, que podríamos decir hasta escandalosos. El último, con el Ente Vasco de la Energía como patrocinador, una jornada que se ha hecho este mismo mes en la sede de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, en el que se hablaba, sin hablar en el título del fracking, porque es que ya pasa de castaño oscuro, en el que se hablaba del panorama energético en un contexto global y las potencialidades de los recursos autóctonos. Y después todos los ponentes hablan de fracking, fracking, fracking todo el tiempo, ¿no? Entre ellos el catedrático de estratigrafía, que por lo visto ha sido también invitado a estar aquí, Mariano Marzo, Javier Zarrino Indía, el director de energía, y en esta presentación, este día, es cuando cogemos los datos estos que os he puesto. Y curiosamente, una vez más, también es invitado Eloy Álvarez, el director del Instituto Vasco de la Competitividad Orquestra. Bueno, pues este tipo de cosas se están haciendo, ¿no? Pero no solo esto, sino que además, a la vez que esto, se están dando instrucciones específicas para que estas mismas personas que vienen del Ente Vasco de la Energía, que vienen del Hidrocarburos de Euskadi y demás, no vayan a ningún debate público con nosotros. Y no porque no se esté intentando. Se ha intentado en varias ocasiones, en eventos que incluso reciben subvenciones del gobierno vasco. Y bueno, después si tenéis curiosidad incluso podemos hablar de nombres, pero bueno, digo, lo mismo me meto en un lío, así que igual casi lo dejo ahí. Pero desde luego hay instrucciones específicas para que no haya un debate público acerca de esto, ¿vale? Y acerca del Instituto Vasco de Competitividad y Orquestra y su director Eloy Álvarez, que va hablando de las bondades del fracking, también llama la atención cómo hay ciertos trabajos que están siendo financiados una vez más por el Ente Vasco de la Energía y curiosamente uno de los dos estudios a los que se hace aquí referencia es un informe sobre incentivos para la exploración y la explotación de hidrocarburos. O sea, que con la boca grande y pública estamos haciendo como que no, pero después se está trabajando y se está trabajando de una manera intensa para que sí. Y bueno, y luego ese otro informe que se ha pedido, también lo mismo. El gas no convencional, donde la orquestra cubre aspectos tecnológicos y medioambientales del gas no convencional y en particular del shale gas, con subvenciones golosas de hasta 50.000 euros, subvencionando todo esto, lo cual nos parece, una vez más, completamente denunciable. O también se puede, como se ha hecho, desautorizar los informes que alertan de los peligros del fracking. Ese informe que todavía no ha visto la luz, lamentablemente, ese informe que viene del Instituto Geológico Minero, que coincidió además, y luego vamos a hablar un poco de eso, que coincidió con que esto se estaba haciendo paralelamente a que estaba temblando la tierra por el problema de Castor, ¿no? El gobierno pide el informe, no le gustan las conclusiones, el gobierno de España pide el informe, no le gustan las conclusiones, pide que se... ¿Cómo se dice? Que se redacte otra vez con unas conclusiones más dulcificadas, vamos a decirlo así. No lo hacen y resulta que se deja en el cajón. Cuando se pregunta a Arantxa Tapia sobre esto, desautoriza las conclusiones de ese informe, que dice que están basadas en casos puntuales y excepcionales que en ningún caso se debería considerar como representativos de la técnica actual, según declaraciones de septiembre del año pasado. Con lo cual, bueno, a ver a qué estamos jugando. Y ya estoy terminando,
Y si lo que entendemos es por dónde va, es decir, que el fracking, a pesar de no ser considerado una técnica que tiene una seguridad medioambiental, se va a hacer siempre y cuando cumpla los requisitos de estudios de impacto ambiental y demás, pues a mí me gustaría también poner un poco el dedo en esa llaga, y tiene que ver también con el informe este que no ha visto la luz del Instituto Geológico Minero, porque el Instituto Geológico Minero lo que ha hecho es hacer un informe en el que, en vez de hacerlo ad hoc, es decir, con las conclusiones previamente escritas, lo que ha dicho es: oye, señores, el fracking tiene muchos problemas, está científicamente demostrado que ha habido un montón de problemas, entonces esto es lo que hay, si ustedes lo quieren hacer, allá ustedes, pero nosotros lo que no vamos a hacer es que nos pase lo que nos pasó con el Castor, que en el Castor se da el estudio de impacto ambiental, cuando se está inyectando el gas colchón, resulta que propicia el tema 400 terremotos, y a partir de ahí se paraliza, pero claro, ACS, bueno, SCAL, que es el conglomerado de empresas entre las que está ACS, tiene una cláusula en el contrato en el que se le indemniza. El gobierno central, raudo y veloz, saca los 1.350 millones de no sé qué cartera, se las da a SCAL y resulta que los repercute a Gas Natural Fenosa, que los va a repercutir en 30 años a los consumidores, que a un interés del 4,27% vamos a pagar en nuestra factura 4.731 millones de euros por el desastre, digamos, del Castor. Claro, cuando pasa todo esto, de repente la gente se acuerda de: ¿pero qué pasa? ¿Que no había un estudio de impacto ambiental, no? Y entonces, claro, esa pregunta, si echamos un vistazo, decimos: ¿qué pasa? Resulta que en el estudio de impacto ambiental del Castor no se hace ninguna mención a la posibilidad de riesgo sísmico, lo cual te la marinera sobre la fiabilidad de los estudios de impacto ambiental, pero no solo no se le había hecho caso, sino que en las alegaciones que habían hecho las asociaciones se había dicho insistentemente que había problemas porque esa era una zona activa sísmicamente y demás. El resultado de todo esto no lo sabemos. De momento lo que tenemos es que la Fiscalía de Castellón ha decidido imputar a 18 personas del entramado administrativo que habían dado los vistos buenos medioambientales. Con lo cual, bueno, si se nos pide que nos fiemos de los estudios de impacto ambiental, la verdad es que, cuando menos, nos quedan bastantes dudas. Luego alguno dirá que el gas es caro porque no se hace fracking. Y resulta que estamos pagando 4.700 millones de euros. Y por poner una nota, no sé si de color o de qué color, para terminar, con la sismicidad y el fracking, ¿no? Se ha hablado últimamente mucho porque, claro, el terremoto de Osa de Montiel, Osa de Montiel está justo aquí al lado, Osa de Montiel está aquí, y entre Osa de Montiel y Munera, digamos, resulta que pega un temblor la tierra, que todavía no se saben las causas, evidentemente no es por el fracking porque no se ha hecho fracking, pero pega un temblor de 5,2 y resulta que si superponemos el epicentro del terremoto con el mapa de sondeos, de permisos de exploración de hidrocarburos, resulta que está en medio de un permiso de exploración de hidrocarburos. Nos parece que no se está haciendo, ni mucho menos con el debido rigor, las cosas, o ni por asomo con cómo se debieran hacer las cosas. En un momento en el que el Servicio Geológico de Estados Unidos está empezando a admitir el fracking como causa de los terremotos. Pero es que, si vamos a los estudios de impacto ambiental, es que no vamos a irnos ni a los mínimos. Es decir, Europa ha hecho mutis por el foro con el tema del fracking, vale. Ha dicho cada estado que se las apañe y nosotros hacemos unas meras recomendaciones. Resulta que la recomendación esa que tenéis escrita ahí, la 3.1, dice que los estados miembros, antes de conceder autorizaciones para exploración o producción, los estados miembros deben preparar una evaluación ambiental estratégica para prevenir, gestionar riesgos y demás y demás. Pues que ni siquiera se está haciendo esto, que sería como lo mínimo, minimísimo que había que hacer. Entonces, bueno, nosotros terminamos con esto, con esta frase que, bueno, nos gusta mucho de Abraham Lincoln. Nos da la sensación que se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y con respecto a la ley, que es a lo que habíamos venido y no hemos hecho apenas mención, decir
que nosotros cuando pensamos la ley, el momento que pensamos la ley fue el año 2013. En el año 2013 no había ni siquiera prohibiciones del fracking. Después, cuando la pudimos presentar definitivamente, era el año 2014. En el año 2014 ya había algunas prohibiciones. El Gobierno de España había dicho que las iba a recurrir al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional no se pronunció hasta junio del 2014, que es cuando tumbó la ley de Cantabria, y a partir de ahí vinieron todas las demás. Evidentemente somos conscientes de que la ley tal cual está redactada ahora puede ser tumbada por el Tribunal Constitucional, pero también sabemos claramente que se pueden y se deben encontrar los mecanismos legales suficientes como para decidir en este Parlamento si se va a hacer fracking o no, pero entendemos que antes de redactar, digamos, eso concretamente, entendemos que se tiene que demostrar una voluntad política que a día de hoy sigue sin estar clara. Entendemos que el debate político es previo y que todas las vueltas que le podemos dar aquí acerca de la conveniencia o la no conveniencia, los técnicos de un lado, los técnicos de otro, que puedan venir a decir los pros y los contras del fracking, no sirven para nada si no tenemos una voluntad política firme para decir que vamos a parar el fracking. Porque no tengo ninguna duda ahora mismo que si ahora mismo el PNV se decantara por un no, con más de 60 votos aquí en el Parlamento, habría que hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Pero si queremos parar el fracking, lo vamos a parar. Siempre podemos esconder la cabeza como los avestruces y decir que la legislación española no nos lo va a permitir, pero entendemos que más allá o más acá de decir esa frase, hay que mojarse ya, y el debate está lo suficientemente maduro. Y bueno, yo eso es lo que tenía pensado decir, y no sé, luego si tenéis alguna cosa más. Mila esker, orain taldeen txandari ekingo diogu, Maestu jauna, zuk lehendabiziko hitzartzea. En primer lugar, señor Maestu. Bai, ez deket asko esateko uste dute nahiko argi. Sí queda mucho que decir, creo que ha quedado muy claro por parte del compareciente, señor Mikel Otero. Ez da lehenengo biderrez, ez da hau hemen dauela, ni uste dut nahiko argi dauela zeintzu die frackingen aldeko eta kontrako aldeak. Uste dut, eta uste dugu ere, badela momentu ea politikoki erabakiak hartzeko. Ez da inongo zalantzarik frackinga kutsatzaile dela, ez da inongo zalantzarik kutsatzaile dela, ez da inongo zalantzarik ere arriskutsua dela pertsonen osasunentzako, hor ez da inongo zalantzarik ere ez, eta ez da inongo zalantzarik ere ekonomikoki ere oso arriskutsua gutxienez izan daitekela momentu honetan, eta kontutan izanik Europako beste leku batzuetan zenolako prebizioak egiten ziren eta zeintzuk diren benetako emaitza, eta oso arriskutsua dela. Berez, guk uste dugu hemen, eta uste dugu nahi dugu jakitea zuek ere sensazio berdina deko zen ala ez, ustezko eztabaida juridiko baten atzean batzuk eskutatu nahi dutela bere lotxa politikoak. Hemen ez da beharrezkoa momentu honetan eztabaida juridiko bat, ez da berriro ere hastea eztabaidatzen zer behar dugu edo zer ez, baizik eta lehenengo eta behin beharrezko da erabaki politiko bat hartzea energia ereduaren inguruan, noski energia eredu horren barruan ze energia iturriak egongo dien eta zer prest gauz hipotekatzeko nahi baldin badako ezoiko gaza ateratzeko ala ez. Eta jenteari hori argi da garbi esatea eta beregi guztiekin azaltzea. Beraz, gure aldetik bat egiten dugu zuen aurkezpenarekin, uste dugu badela momentua erabakiak hartzeko, eta 103.000 sinadura errekimen legile batean jarrita, bada guretzako erantzunkizun nahikoa politikoentzako, erantzun bat emoteko eta ahalik eta ginen erantzun hori emateko. Mi esker Maestu jauna, talde popularari zenean López de Ocariz Andrea nahi popular tiene la palabra la señora López de Ocariz. Sí, gracias señora presidenta. Bueno, pues agradecer la presencia de los representantes de la plataforma Frackinés. Ustedes ya habían comparecido, ya sabíamos cuál era su criterio, su manera de pensar y de opinar respecto a esto, y ahora lo que nos queda es que comparezcan otras personas para
bueno, que haya otra visión a la que tenemos en esta comisión. Nada más, muchas gracias. Mila esker, López de Ocariz Andrea, talde sozialistaren izenean, Rojo Andrea, nahi duzunean. Sí, gracias, presidenta, y buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al señor Otero y al señor Loiza la comparecencia, porque es verdad que aunque han comparecido varias veces en este Parlamento, cada vez que vienen, bueno, traen datos actualizados y nos terminan de acercar un poco a la situación en el momento en el que efectivamente llevamos a cabo el debate. Por empezar voy a ser muy breve, pero por empezar por cómo ha acabado usted su intervención, diciendo que cree que el debate ya está maduro. Lo comparto, creo que quizás no sé cómo habrá transcurrido este tema en otras comunidades autónomas, pero creo que en Euskadi se ha debatido mucho, en este Parlamento se ha debatido mucho y que en otras instituciones también sobre el tema del fracking. Hemos escuchado, si no en la Comisión de Medio Ambiente, en la propia ponencia de energía, que también está trabajando en el Parlamento, a muchos ponentes a hablar del tema del fracking. Hemos acudido incluso a congresos en los que se ha hablado del tema del fracking y luego en el trabajo personal de cada parlamentario no dudo que todos hemos leído y trabajado sobre documentos que hablan de este tema y por tanto creo que el criterio de cada partido político está claro y todos lo conocemos y efectivamente lo que hace falta ahora es una voluntad política, pero no solo una voluntad para desarrollar o no la técnica del fracking, sino para ser valientes y poner sobre la mesa las cartas ya boca arriba y efectivamente pues bueno, definirnos políticamente sobre lo que cada uno quiera, que desde luego es legítimo, cada partido político puede defender lo que quiera, pero a mí me parece que sin quitar valor a su comparecencia, que como les digo me parece que la tiene, creo que debiéramos de estar ya con las enmiendas sobre la mesa porque creo que todos sabemos cuál es el problema de su propia ILP, usted lo ha dicho. Efectivamente, con la jurisprudencia en la mano, la prohibición genérica no va a hacer más que ser la causa para que el Constitucional la tumbe. Y, por lo tanto, si Euskadi no quiere que en Euskadi se desarrolle fracking, deberemos buscar la redacción jurídica oportuna para que, haciéndolo bien, no pueda desarrollarse el fracking. Creo que las comparecencias que vamos a tener, que empiezan hoy con ustedes, no creo que vayan a cambiar nada de lo que ya todos sabemos. Y lo que creo es que esto está siendo una excusa para realmente que lleguen las elecciones municipales con el debate no abierto o no cerrado, que todavía me parece peor. Por lo tanto, les agradezco mucho su intervención. Creo que han venido siempre que se les ha llamado, han planteado sus propuestas de la forma que ustedes han entendido que la tenían que hacer, pero creo que el problema hoy es nuestro y creo que el problema es que aquí no hay voluntad política de hablar claramente de nada. Y en el fondo, pues creo que estamos subestimando la opinión de los ciudadanos que saben perfectamente lo que hay, lo sabían antes, lo saben ahora y lo sabrán el 24 de mayo. Por lo tanto, pues bueno, les animo a que continúen trabajando y desde luego me parece que lo que estamos haciendo es una falta de respeto a más de 103.000 personas que firmaron la iniciativa. Mi esker Rojo Andrea, Eusko Abertzaleak taldearen izenean, Karro jauna nahi duzunean. Eskerrik asko batzorde burua. Bueno, yo hablaré un poco más. Porque creo que el debate no está cerrado y es que ni tan siquiera está maduro. Y yo creo que la prueba la tenemos en el propio estado de Nueva York y ya cuando en aquellas jornadas de Vitoria del año 2012. Bueno, antes de empezar de todo esto, lo que hay que reconocer es, y les quiero dar primeramente lo que son las gracias por sus explicaciones, por todo su trabajo que llevan como asociación desde el año 2011 cuando nos estalló esto. Sé que han sido casi 4 años de trabajo, un trabajo desinteresado, porque ustedes tienen sus propios trabajos y han tenido que meter una cantidad de horas terrible. Pero si un estado como el estado de Nueva York, que en esas jornadas de Vitoria yo también ponía en valor, porque aquí teníamos 2 recursos energéticos muy importantes, ese gas teórico que dicen que existe y esos acuíferos, y ponía en valor lo que el Estado de Nueva York desde el 2010 había hecho en la ciudad de Nueva York y en sus aledaños, y resulta que para este último estudio de salud pública que ha presentado ahora el Estado de Nueva York y que le ha valido para prohibir esta ley o esta técnica, resulta que lo ha empezado en septiembre del 2012 y lo ha acabado en diciembre del 2014 y ha tardado 2 años para conseguir ese estudio de lo que es del Departamento de Salud. Aquí se pretende traer una ley que
hay que analizar claramente las diferencias entre lo que es un estado como el de Nueva York, que tiene capacidad plena para decidir, igual que el estado de Texas, tiene capacidad plena para decidir si se hace o no se hace. Cosa que nosotros ya lo hemos comprobado, que pese a presentar una ley, y no les estoy criticando nada porque bastante trabajo han hecho, y este debate debería de venir al Parlamento y estar en el Parlamento, y es necesario. El fracking no es inocuo, y respecto a la diversidad de variables que hay, incluso como comenta usted en el PNV, la percepción de un peligro no tiene medida. Y le voy a sacar las declaraciones que nada más que apareció o que nos estalló lo que es este tema a pie de pozo ahí en octubre del 2011 desde la formación Barnett ahí en Texas. Lo que le dije ese octubre, y está en el diario de sesiones, y es donde se resume todo, en este asunto del gas natural lo que le pedimos desde el Partido Nacionalista Vasco es que sea prudente, señor consejero. Y yo creo que eso es lo que nos está llevando hasta aquí, esa prudencia y ese conocimiento de nuestros propios recursos naturales, pero no a cualquier precio. Resulta que tenemos una situación energética en Euskadi que es bien clara, y es que más del 94% de nuestros recursos los tenemos que buscar fuera, de nuestros recursos energéticos. Sin embargo, es cierto, y está en el programa de gobierno de este gobierno, en el que está diciendo que en la actual coyuntura y en un país como el nuestro, altamente consumidor de energía, sin apenas recursos naturales y con una fuerte dependencia del exterior, el ahorro y la eficiencia se convierten en nuestro mayor recurso energético. Y esa es nuestra apuesta y nuestro mayor recurso energético. Eso quiere decir que tengo que renunciar a conocer, no a cualquier precio, nuestros propios recursos para las siguientes generaciones. Y aquí vuelvo a poner la colación del Estado de Nueva York. Ojalá yo sería como el Estado de Nueva York. Ahora mismo firmaba, pero sé que usted no. Usted no iba a firmar por lo siguiente. El Estado de Nueva York es un Estado productor de gas y petróleo natural. Es un Estado productor. Actualmente hay más de 12.800 pozos en producción de gas y petróleo convencional. Si el Estado de Nueva York es unas 20 veces el Estado de nuestra comunidad autónoma de Euskadi, eso significaría que aquí habría 604 pozos ahora mismo en producción de gas y petróleo, del convencional. Si a eso le añado que la formación geológica Marcellus, que es donde está el Estado de Nueva York, tiene unos índices de radón radiactivo muy altos, distintos de la formación Barnett, que están diciendo que es igual que la formación geológica Balmaseda, pues apaga y vámonos. Encantado yo de que seguirían esos pozos de gas que hubiera aquí. Me olvido rápidamente esa historia, pero no es la realidad de Euskadi. ¿Por qué? Porque, primero, no tenemos capacidad de decisión. Segundo, no somos como Estados Unidos, que tenemos 604 pozos aquí en producción de gas y petróleo, porque no tenemos ninguno. Y como eso lo sabemos, de que nuestros recursos son escasísimos, por eso hemos puesto el foco en el ahorro y en la eficiencia energética. Pero eso no quiere decir que no tenga que intentar ver cómo puedo investigar o intentar regular esto. Luego, que me digan que esto es un debate maduro, ¿qué va? Sé que ustedes están cansados porque ya llevan casi 4 años de un trabajo adicional, pero esto es un trabajo que este Parlamento se tiene que enfrentar a una realidad y tiene que intentar proteger a la población lo mejor posible, que no que se quede como Cantabria, como La Rioja o como Navarra, porque se han sacado una foto muy bonita, que es lo que piden ustedes. Además, da igual lo que haga el Partido Nacionalista Vasco, porque siempre va a estar mal hecho, porque si apoya una ley de prohibición total, van a decir que como ya saben que el Estado tiene la competencia, que les da igual y que van a seguir explotando el gas, o si pide una moratoria, idem de lo mismo. Y resulta que fíjese cómo está el debate, que los dos únicos comparecientes
para delimar donde más problemas tenemos, que es cómo jurídicamente somos capaces de efectivamente de poner una normativa técnica que no existe en ningún sitio. Bueno, a nivel mundial sí que existe, pero aquí, por aquí, no hay nada. Que acaba de comunicar la presidenta que esos dos abogados no quieren venir aquí. Y fíjese que no es cuestión de ideología, porque todos sabemos que todo técnico tiene su ideología. Y primero uno tiene una ideología porque resulta que hemos coincidido en el mismo abogado, que fue candidato no precisamente nuestro. Y sin embargo queremos dilucidar para ver por dónde podemos meterle mano a este asunto, para dejar protegida a la población, para que no nos saquemos la foto bonita, quedamos con esas 100.000 firmas y con una ley que a los 4 días nos la han tumbado. Y fíjese el panorama que tenemos. Es decir, desde el punto de vista jurídico, poca ayuda vamos a tener. Y fuerte presión, ¿por qué? Claro, ahora son las elecciones de mayo. Pero si recuerda mal, o si recuerda bien, no sé si fue en el 2012 o por aquella época, también había elecciones. Y también decían, no, es que ahora estamos en proceso electoral. Pero si vamos a estar en proceso electoral en mayo, vamos a estar luego en noviembre y vamos a estar aquí. No se preocupen porque antes de las elecciones de mayo todos hemos presentado nuestras enmiendas aquí. Todas las vamos a presentar. Pero por favor, intentemos trabajar todos en común para intentar hacer la mejor ley que proteja a esta ciudadanía. Eso es lo único que pido. Más, no hay cosa peor que cuando uno no utiliza o no dice toda la verdad a la hora de que pierde credibilidad y ustedes mismos en el último número de lo que es de su publicación, de 4 hojas que tiene, pues en 2 ya lo dicen, de que sí, y ahora sí que ha explicado que ahí no había ningún contrato con una empresa privada. Sin embargo, ustedes aquí sí que hacen, y sí que dicen que no, que es el gobierno vasco el que ha contratado con una empresa privada a cuenta de los problemas que se acumulan para los fracturadores. Pues bueno, ya dice que, bueno, viendo el panorama, no es de extrañar que el gobierno vasco haya contratado una empresa de comunicación. Y cuando eso se pide, resulta que es que no hay tal contrato. Cuando se pide aquí, y tenemos aquí la documentación que le ha pedido parlamentarios de aquí, pues eso no existe. Y luego sabe que las diferencias entre el 2011 y el 2015 ha cambiado mucho. Ahora hay una agrupación de pozos, hay preguntas aquí que se les ha contestado a la señora Rojo de cómo están esos pozos y de cómo se anulan. De los 9 sondeos que había, se renuncian a todos menos al 1 y al 2. Y hay esa agrupación de permisos. Toda la formación geológica de Balmaseda está ahora en un único bloque. Y eso es un avance con respecto al 2011, aunque usted no lo crea o no lo quiera decir porque lo sabe. Mila esker, Karlo jauna, lehenengo txanda bukatuta, berriro ere plataformako kideak daukazue hitza. Vuelven a tener la palabra los comparecientes. Otero jaunak. Vale. Bueno, ezer gutxi komentatzeko, Dani Maeztuk eta Natalia Rojuk esan dutenaren inguruan, badirudia ados gaudela, eztabaida politikoa dela eta argitasun politikoa dela. Besterik gabe. Bueno, casi empezando por el final, Javi, he puesto aquí, es verdad, nosotros no somos periodistas profesionales y hemos reproducido algo que nosotros nos hemos encontrado en los medios. Nos encontramos esto, el gobierno vasco encarga una agencia de comunicación mejorar la imagen del fracking. Entonces, a partir de ahí, pues venía el nombre de la empresa y todo eso, y es verdad que nosotros no teníamos acceso a los contratos, así que si eso no es verdad, yo rectifico aquí que es un lugar público. Evidentemente, como has dicho, es trabajo voluntario, entonces vamos haciendo los artículos un poco recogiendo de aquí y de allá cosas y se nos escapa alguna cosa sin contrastar. Evidentemente no estaba contrastado, pero no es que nos lo hayamos inventado nosotros. Eso es lo que quiero que entiendas que es importante. Vale. Y sobre las cosas que has dicho hay algunos detalles que me gustaría decir, ¿no? Dices, en Estados Unidos, o sea, en el estado de Nueva York se ha hecho un estudio para el que se han utilizado 4.500 horas y se han utilizado 2 años. Sí. Pero, y hay un pero muy importante,
Pero mientras se estaba haciendo ese estudio, se había decretado una moratoria y el fracking estaba parado. El fracking estaba parado durante toda la elaboración de este proceso. Paremos el fracking. Paremos el fracking. Y que empiece el estudio. 4.500 horas, las que sean, 9.000, 20.000 horas. O sea, ofrecemos todo el tiempo del mundo. Pero que mientras se esté haciendo el estudio, todos quietos y todos parados. No hacer como que vamos a estudiar o como que tenemos que debatir y mientras tanto los ratones comiéndonos el pan, ¿vale? Con respecto al tema de la energía, ¿no? De la energía, que es el 94%, tenemos una dependencia energética gigantesca, que es el 94% y demás y demás. Que sí, que no digo que no. Pero es que el problema es que el ente vasco de la energía está hablando, no solo hablando ellos, sino está aleccionando a los periodistas, de manera que los programas en televisión empiezan diciendo ¿qué pasa con esos 60 años de consumo de gas que tenemos y tal y cual? No, porque esos datos estos datos han salido del ente vasco de la energía, ni los hemos inventado nosotros ni nada. Es decir, ¿a alguien se le ocurre estar diciendo, ¿sabéis vosotros que tenemos sol para 1.000 años o viento para 50.000 años? Es decir, se está haciendo una lectura tendenciosa de la dependencia energética y de las posibles soluciones a esa dependencia energética. Es importante también. Y sobre la capacidad de decisión, ¿de verdad que Javi Carro me está diciendo que no tenemos capacidad de decisión con respecto a si podemos parar el fracking o no podemos parar el fracking? O sea, capacidad de decisión, por lo que estoy viendo, de decidirse. Vamos a ver, es el PNV el que no tiene. Otra cosa es que no tengamos capacidad de imponer nuestra decisión. Pero para eso primero tenemos que tener una decisión. Es decir, si decidimos que no queremos el fracking, a partir de ahí empezamos a trabajar en claves conjuntas. Y luego veremos si podemos imponer esa decisión o nos imponen desde Madrid la decisión. Pero capacidad de decisión yo creo que tenemos y no la estamos utilizando. Me parece importante el matiz. Un pequeño error técnico. Barnet y Balmaseda no son iguales, por mucho que diga Hidrocarburos Euskadi. Barnet es pizarra. Balmaseda no es pizarra. Es una mezcla, es un hojaldre de lutitas y arcillas. Y arenas compactas, perdón. Vale. Con respecto al proceso electoral, que es que hay como muchas pequeñas trampitas en el discurso. El proceso electoral, parece que siempre hay un proceso electoral. Pues no hay siempre. En el año 2017 no hay un proceso electoral. Qué casualidad, es el año en el que será predestinado el dinero a Hidrocarburos Euskadi para hacer el primer pozo. Porque el 2015 hay 2 elecciones, el 2016 volverá a haber elecciones, pero sin embargo el 2017 no. Para ese año sí ahí tenemos dinero para hacer fracking. Y después, o sea, la ausencia de la Sagavaster y Santa María. Vamos a ver. O sea, si el PNV quiere una opinión técnica de la Sagavaster y Santa María, ¿no ha tenido tiempo de hablar con ellos? La ley está redactada y presentado el redactado desde marzo del año pasado. Desde marzo del año pasado. Tenemos desde junio del año pasado una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa? ¿Que las aportaciones que van a hacer Santa María y la Sagavaster se iban a hacer aquí? ¿O esto se cocina? ¿O va a ser lo único que no se cocina y se hace todo a la luz pública? Si estamos buscando soluciones verdaderas, me imagino que se habrán hecho los contactos pertinentes para poner todas esas trabas. ¿O estamos pidiendo aquí a alguien que venga a hablar y en media hora de debate vayamos a arreglar eso? Y con respecto a lo que pedimos nosotros, no pedimos una foto bonita, nosotros desde el principio lo dijimos, nosotros lo único que pedimos desde el principio, y nos hemos mantenido cabezones como somos hasta el día de hoy, es que no se haga el fracking. Hay distintos mecanismos para hacer esto, pero nosotros no estamos pidiendo una foto bonita. La foto bonita que se la haga el que quiera. Si resulta que intentamos hacerlo con el texto tal cual está y después nos damos un tortazo con el Constitucional, pero en el camino resulta que tenemos el compromiso claro de que no se va a hacer el fracking, pues igual es un tortazo que está bien dado, Igual es un tortazo que está bien dado. O no, o se modifica y se hace más efectivo y se hace de una manera más inteligente el redactado de la ley del que hemos sido capaces nosotros, que evidentemente no hemos sido muy capaces por lo que estoy viendo. Insisto, voluntad política.
Mila esker, Otero jauna, bigarren txandari ekingo diogu, Maeztu jauna, azteko. Señor Maeztu. Bai, soilik ezatzeko, gure aldetik jasoten dugula konpromisoa. Recogemos el compromiso. Frakina debekatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan, guretzako noski dekogula erabakitzuko eskubidea. Oso gogorra da entzutea, ustez abertzale den alderdi baten, bozeramaile baten ahotik esatea ez dekogula erabakitzu eskubidea, lehengo eta behin aurreratuta dagoen, frakina egiteko aurreratuta dagoen baimena 154 Eusko Jarraitzaren eskuetan dagoenean, eta bera da sustatzailea, zelan ez dekogu momentu honetan erabakitzuko eskubide guztia, nahi baldin badugu bertan bera usteko baimen hori. Baina ere gehiago, gure konpromisoa da, adibidez, Kataluniatik euren herritarri helarazi dioten konpromisoa. Lege bat inzuten, epaitegi konstituzionalak esan zuen hori ezela legala, eta Kataluniatok ordezkari bat atera zen esanez, berdin zaigu zer esaten dauen epaitegi konstituzionala. Katalunian ez da frakina egingo, eta gu esaten dugu hemen ere. Berdin zaigu zer esaten dauen epaitegi konstituzionala. Guretzako, gure eskuetan baldin badau, Euskal Autonomia Erkidegoan ez da frakina egingo. Eta uste dut, herritarrek hori eskatu digutela 103.000 sinaduraekin eta gizartean dauen sensibilitate handi batekin. Eta uste dut, horreri erantzun behar diogu, eta ez, sasi eztabaida juridikoan murgilduta ibiltzea. Esker Maeztu jauna, López de Ocariz Andereak, txartuko du, bai. No voy a hacer ninguna pregunta y me voy a excusar porque tengo comisión a las 3:30. Vale. Mila esker López de Ocariz Anderea, Rojo Andereak ez du hitzartuko, Carro jauna, nahi duzunean. Dar las gracias de nuevo por las explicaciones dadas. Capacidad de decisión, usted sabe que no la tenemos. Lo que es el permiso de investigación lo da el Estado, y ya quisiera yo para mí que luego esa concesión, porque no deja de ser un recurso minero, esa concesión solo la da el Estado. Ya me gustaría a mí que estaría en manos de la Comunidad Autónoma Vasca, porque seguimos con el mismo histórico, estamos a favor de esa investigación, creemos en el control público de esos recursos, creemos en la empresa SESA, y ya me podía haber tocado a mí alguno de esos pozos de Nueva York. Pero esa no es la realidad de aquí. Que tenemos que ir hacia una economía poscarbono está clarísimo, pero que tenemos 2.200.000 vascos que necesitan energía también. Que el fracking necesita una intensa regulación también. Pero que la competencia es del Estado también. Y no solamente a mí me lo parece, sino a otras instituciones forales también. Hay competencias que son del Estado. Eskerrik asko. Mila esker, Carro jauna, amaitzeko berriro ere zuek daukazu hitza, nahi duzuena eranzteko eta bukatzeko. Ez, bertan ontziko dugu, guk esan beharrekoak esan ditugu. No, lo vamos a dejar así. Bueno, eskerrak eman, Otero eta Leza jaunari etortzeagatik. Ez dakit eskari edo galderari badagoen. ¿Un robo, alguna pregunta? El PowerPoint nahi duzu. A ver, PowerPoint austeri badaukazu. Ba, besterik ez. Pues sin más.